Los hermanos Machado llegan a las tablas del Teatro Municipal de Araal y lo hacen en esta tarde de hoy, día 10 de marzo. Está con nosotros Carlos, director, actor, aquí hombre orquesta dentro de este montaje. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, bien hallados. Es un placer tenerte por aquí, sobre todo para este montaje que traéis sobre los hermanos Machado. Cuéntanos un poco la sinopsis de esta obra. Sí, bueno, el teatro hace posible, ¿no?, gracias a la ficción, un encuentro entre los dos hermanos Machado, Antonio y Manuel, que no fue posible en la realidad, ¿no? Ellos que se quisieron tanto, que colaboraron juntos, escribieron teatro, poesía, etcétera. La guerra los separó y durante los 3 años de la contienda ya no se pudieron volver a verse ni hablarse. Y bueno, sobre este encuentro y todas las ganas de decirse muchas cosas de los dos hermanos, de recordar también el pasado y a veces de discutir también y de enfadarse, de los dos hermanos junto con sus seres queridos, es de lo que va los hermanos Machado. Sí, dos hermanos separados por la guerra, una historia universal, me atrevo a decir. Una guerra civil no deja de ser una guerra entre hermanos. Sí, así es. De hecho, la obra es eso, es una metáfora también de los dos hermanos, es una metáfora de las dos Españas, ¿no? A Manuel la contienda le pilló en Burgos y por lo tanto en el bando nacional lo apresaron y para, digamos, salvar la vida, pues empezó a escribir loas al movimiento de los sublevados y Antonio siempre militó a favor de la República y entonces, bueno, esas dos Españas fracturadas, rotas, es también la historia de estos dos hermanos, ¿no? También de la ruptura de ellos dos y de sus planteamientos diferentes con el tiempo y también del amargo dolor del exilio, ¿no? De Manuel de Antonio y su familia, y de la llegada de Manuel allí cuando ya Antonio y la madre han fallecido. Un diálogo que se comienza en esa vuelta, en ese espacio en el que hay grandes huecos, ¿no? Ese espacio que utilizamos los humanos en nuestro entorno, en nuestra casa, y que deja un agujero cuando ya no está, que hay que suplir de alguna manera, y este Manuel que llega a Madrid lo suple con conversación y con diálogo con los que ya no están y retomando esas conversaciones pendientes que siempre tenemos, ¿no? Sí, de alguna manera es como bien dices, todo el dolor que Manuel siente ante la separación de su hermano y de su familia, ante el fallecimiento también de la madre. Todas esas cosas que no se pudieron decir ocurren en este espacio de la casa familiar, también tan frecuentada por todos los hermanos, una familia también muy vivida, ¿no? Esta familia andaluza amante de la cultura y de la naturaleza y del folclore, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esta casa donde curiosamente la guerra civil no la ha destrozado y Paca, la sirvienta, la sigue limpiando de vez en cuando, es donde aparece Manuel y sí que de alguna manera es un relato desde el dolor, un relato casi de la necesidad, ¿no?, de Manuel de entablar estas conversaciones y estos recuerdos con Manuel y con también todos los seres queridos, porque en este sentido la presencia de los personajes de las mujeres es fundamental en la obra, ¿no? Sí, hablamos de Manuel y Antonio, los hermanos Machado, muy conocidos de nombre, aunque quizá la historia no nos ha mostrado más a Antonio que a Manuel, por razones también pues que habría que analizar, y a todas las mujeres que los han acompañado y que han jalonado cada uno de sus años, que también están representadas en esta obra, ¿no? Sí, bueno, seguramente, claro, Manuel, Mm, eh, como hemos dicho, al escribir, ¿no?, de alguna manera en favor de los sublevados, hacerlo a Safranco y oraciones a Primo de Rivera, pues digamos que su valor literario fue de alguna manera, ¿no?, apartado.
Él practica, digamos, más la copla, un tipo ¿no? de escritura, también de poesía, más en ese sentido, que es la continuación de alguna manera ¿no? mm, También del trabajo que hizo su familia. Y Antonio, pues como ya sabemos, una poesía más intimista, ¿no? Este paisaje interior que tanto ha calado en nuestra sociedad, pero es cierto que todos los personajes femeninos que jalonan la vida de ellos dos, como Leonor, ¿no? La mm, primera la mujer de Antonio, que muere prematuramente, mm. pero también incluso aparece Mama Ana o Matea, la mujer de José, Lola Membrives, cuando celebran el aniversario de las 100 funciones de la Lola, se va a A los los puertos. puertos, sí. En fin, muchas cosas que les tocan a ellos dos, y de alguna manera las mujeres son, digamos, la puerta, ¿no? Hacia el pasado o hacia momentos vividos de ellos dos, ¿no? Ujú. Sí, una representación que pone en pie esta historia de hermanos, los hermanos Machado, y bueno, que podemos disfrutar en el Teatro Municipal a partir de las 8:30. Las entradas están disponibles en teatro.aral.org, también en la Casa de la Cultura, y un par de horas antes del inicio de la representación, también en taquilla, porque también la cultura nos acerca, ¿no? A nuestro pasado más reciente. No ha pasado un siglo todavía, no ha pasado 100 años desde esa guerra civil que está aquí. No sé si como protagonista también de esta obra, porque entiendo que juega un papel importante, ¿no? La contienda en esta representación. Sí, sí, digamos claro, que esa metáfora de las dos Españas se extiende hasta los días de hoy. Quiero decir que es algo que lo vemos todos los días, ¿no? En los enfrentamientos políticos, etcétera, que está muy presente, ¿no? Estos dos bandos todavía que impiden, además, a mi modo de ver, un desarrollo más armónico, ¿no? Más moderno de nuestro país, ¿no? Perdemos muchísimo tiempo en estas confrontaciones, y creo que perdemos muchas veces la perspectiva de lo que es eso, construir un país conjuntamente, ¿no? Mm. Para que el país prospere y para que cuidemos a nuestros ciudadanos en lugar de andar siempre con estas riñas, ¿no? Entonces es algo que llega hasta hoy. Pero Mm. el espectáculo es un dolor sanador, ¿no? Es algo Mm. que busca también el encuentro y la confraternización, ¿no? Aunque, bueno, con un calado hondo y emocional, ¿no? Yo invito al público a venir porque, sea joven que adulto, cada uno en su lectura es muy emocionante. El espectáculo ya lleva girando 2 años y medio, ha pasado ya las 100 representaciones, y creo que el público bueno, se va a emocionar y va a aprender también muchas cosas sobre las relaciones de ellos, y para quien las sepa, pues va a disfrutar también, ¿no? Observándolas en vivo y en directo, todas estas emociones. Mm. Entiendo que en esa gira, en ese recorrido, cada representación, pues va sumando experiencias. No sé si notáis diferencias entre una zona geográfica a otra, entre un Mm, tipo de público a otro en distintos lugares en los que habéis estado, y un hilo conductor. mm. ¿Esta historia se recibe de la misma manera en distintos puntos geográficos? Bueno, sí que hemos aprendido mucho, claro, a lo largo de estos dos Mm, años y medio, digamos que cada vez más, ¿no? Los actores y la dirección, buscas más lo esencial, ¿no? Y hacer fácil lo difícil, y encontrar, digamos, lo principal, ¿no? De las cosas y de las palabras y de las mm, emociones, ¿no? Entonces vas creciendo con diferentes experiencias, ¿no? Yo creo que el público es siempre uno, somos todos nosotros, ¿no? Tú, mm, yo, ¿no? Nuestro padre, nuestro amigo, o sea, siempre las personas somos en nuestro interior diferentes e iguales, ¿no? Depende, si eso es verdad, mucho de las circunstancias, no se mm, sabe muy bien por qué, pero depende del espacio, depende de cómo respire el público, cuánto público haya, qué sensación haya en el patio de butacas, para que la relación entre los actores y el público, ¿no? Esa convención de esa puerta hacia lo emocional, se construya antes o después, o con mayor o menor intensidad, ¿no? En ese mm, sentido, nosotros sí que estamos muy, digamos, entrenados
a llevar la situación porque sabemos del potencial, ¿no? De las palabras, de los personajes de esta pieza e intentamos siempre conectar con ese público, ¿no? Y en general es muy interesante también ver cómo puede haber público también de diferentes ideologías o de diferentes edades y cómo captan, ¿no? Cada uno este mensaje, ¿no? Que lanzamos desde el escenario y esta emoción que también es un poco la emoción digamos, del sentir también de nuestro país y de nuestros poetas, de nuestra literatura, de nuestras gentes, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el mensaje es Mm. muy intenso, muy emocional, pero al mismo tiempo visualmente, etcétera, etcétera, es muy interesante, muy enriquecedor y muy entretenido incluso en ese sentido, ¿no? Pues sí, a través de la cultura, de este espectáculo, del entretenimiento, se puede llegar a a distintas capas, que siempre lo tienen las representaciones, el arte en general y las representaciones en directo, como son las obras de teatro, pues también, ¿no? Tienen distintas capas y, como bien decías, en distintas edades, con distintos niveles de formación literaria, por ejemplo, de conocimiento Mm, de estos artistas, de estos poetas, en este caso, de estos mm, escritores, pues cada uno a lo mejor puede entender o llegar a algún detalle que quizá a otro pues pueda pasarle desapercibido por falta de formación o de mm. vivencia y que bueno, que también suponen un granito o un inicio de la madeja, ¿no? De quizá decir, pues no conocía mucho la historia de los hermanos Machado, pero a partir de ahí voy a investigar un poco más y descubrir mucho. Ujú. Hay que ir No, sembrando con la cultura. sin Mm, duda la intensidad del impacto, digamos, emocional del teatro, del vivo y en directo es tremenda. O sea, lo descubrimos, ya lo sabíamos, pero lo descubrimos durante el COVID, de cómo es necesario, terapéutico e importante para los ciudadanos el encuentro, ¿no? El encuentro mm, social, de ir a un espacio, ¿no? Salir de tu casa y de tu entorno y mm, ¿no? De tu sí. mente incluso y abrirla a otras experiencias, ¿no? Primero encontrarte con tus conciudadanos, ¿no? En ese espacio y después entre todos juntos hacer esta vivencia, ¿no? Que es una vivencia que con el tiempo, claro que transforma a las personas y por lo tanto a los lugares, ya sean pueblos pequeños o ciudades más grandes, ¿no? Con todo lo que es, claro, la cultura, teatro, música, danza, cine, literatura, etcétera, ¿no? Y en este sentido, las lecturas de los espectadores son siempre muy interesantes. Nosotros desde el escenario vemos a veces personas de edad pues emocionadas, ¿no? Incluso con el llanto y la emoción, porque claro, están viviendo, ¿no? De alguna manera esos ecos más cercanos de todo aquello que han sentido ellos y que conocen, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy interesante ver cómo la gente joven, claro, entiende esas cosas que a veces se les han contado Mm. o a veces no, desde la distancia, claro, las ven a 3 metros de distancia, ¿no? Y ese impacto de lo que supuso para el país esta contienda y al mismo tiempo del amor entre los hermanos y del dolor, etcétera, etcétera, es una manera de vivir tu cultura, ¿no? De vivir tu patrimonio y exacto, de construir entre todos un país mejor, recordando la historia de nuestro país y la memoria de nuestro país. Ujú. Pues esa es la oportunidad que tenemos con este montaje de Hermanos Machado, que recordamos llega al Teatro Municipal día 10 de marzo, es la fecha, en la tarde de hoy, a partir de las 8:30. Y las entradas, recordamos, Carlos, que están disponibles en teatro.aral.org, también en la Casa de la Cultura y en la taquilla, 2 horas antes del inicio de la representación. Carlos Martín, director y actor de esta obra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti y a vosotros por recibirnos. Espero que sea un gran encuentro. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo grande.